profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionenti.com y con este primer video damos inicio a un nuevo curso gratuito que hemos llamado Aplicación de Business Intelligence. Este curso busca mostrar de manera precisa y aplicable los conceptos que tienen que ver con la inteligencia de negocio o Business Intelligence. Vamos a referirnos a la temática con los dos nombres. En algunas partes aparecen las iniciales BI y se pronuncia BI en inglés. Puede ser cualquiera. Partamos entonces explicando de qué se trata. Bueno, la inteligencia de negocios aparece a fines de los años 90, o sea, ya tiene un poco más de 25 años, y se refiere a la integración de varios temas, bases de datos, que tema muy antiguo y muy maduro, metadatos, que es la descripción de los datos, plantea un concepto bastante novedoso, que es el data warehouse, que son almacenes de datos. Vamos a desarrollar durante el curso una técnica para crearlos y vamos a mostrar cómo se hacen. Data marts, que es un data warehouse, pero más enfocado. Normalmente el data warehouse podría ser de la empresa completa y el data mart podría ser de un área. Y en los últimos años ha aparecido data lake o lago de datos. En la descripción del video voy a dejar un link a un video que grabamos que grabé con un ex alumno que trabaja en esta temática y que lo explica muy, muy bien. ¿Qué otros datos o qué otros temas encontramos en un curso de inteligencia de negocio o Business Intelligence? La integración de los datos a través de herramientas ETL. ETL quiere decir extracción, transformación y carga. Vamos a ver cómo se hace eso también. Hojas de cálculo, era que no siempre se usa la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, que en estos tiempos es sinónimo de decir Excel o Google Sheet, o sea, la hoja de cálculo de Google. Se sigue usando, se ha dicho varias veces que van a desaparecer, no es así, cada vez tienen más características, son más potentes y no nos confundamos, la inteligencia de negocios es una disciplina en la cual los informáticos tenemos mucho que aportar, pero hay que tener claro que está enfocado a gerentes, líderes, jefes, jefaturas, tomadores de decisiones. Y esas personas, que normalmente son ingenieros comerciales, en Chile así conocidos, administradores de empresa, como se le dice en otras partes y en Chile también, como ya dijimos, pueden ser ingenieros civiles industriales. Esas personas usan mucho las hojas de cálculo. Y las hojas de cálculo normalmente se descargan con datos tomados, obviamente, de las bases de datos básicamente relacionales, o sea que usan tablas. Hablamos aquí de alertas y reportes. ¿De qué tipo? Orientados a niveles altos de la organización, ya vamos a ver al respecto. Otro tema que hace años era muy común encontrarlo en cursos de Business Intelligence o inteligencia de negocio. Yo empecé este tema alrededor del año 2000 y me tocó crear en una universidad electivos donde veíamos inteligencia de negocio y uno de los temas importantes era el cuadro de mando integral. Sin embargo, he visto en los últimos años que ese tema ya no se incluye con frecuencia en cursos de inteligencia de negocio. ¿Qué más? Analítica o lab. Analítica quiere decir o se refiere a entender. O lab quiere decir online, en línea. Analytical processing, o sea, procesamiento analítico en línea, o sea, en línea, hacer un proceso para poder entender de datos, por cierto, y hacer analítica predictiva, o sea, saber qué puede ocurrir, y prescriptiva, entender bien por qué sucedió lo que sucedió y poder influir en lo que va a ocurrir en el futuro. Bastante sofisticado, como se darán cuenta. Y otro tema importante es minería de datos. También he visto muchos cursos de inteligencia de negocios que no incluyen minería de datos porque no pocas veces es un tema completo en sí mismo. Es decir, se dicta un curso completo solo de minería de datos. Cuando hice mi estudio de posgrado
fue la experiencia que viví, un curso completo solo de minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Como el nombre lo indica, se refiere a descubrir elementos valiosos, relaciones desconocidas en una montaña, podríamos decir así, de datos. Y como ven, decidí basar el curso en el libro, aquí está, Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos. Es un libro bastante reciente, fue publicado en 2019 por el profesor Luis Joyanes Aguilar, por tanto está pensado y escrito en castellano. Y lo que hizo el profesor de muy buena forma fue actualizarlo. Por eso que habla de inteligencia de negocio y analítica de datos. También incluye temas de Big Data. De hecho, cuando presentemos como la estructura de la inteligencia de negocio, eso va a estar tomado del libro de Luis Joyanes Aguilar. Entonces, enfoquemos en este primer video, enfoquemos el tema y digamos que si tomamos la pirámide organizacional, que va de lo operacional hacia lo estratégico, y vemos que a nivel operacional lo más importante son los datos, a nivel medio o intermedio la información, y a nivel alto es el conocimiento, entonces vamos a decir que la inteligencia de negocio o business intelligence se enfoca en el nivel medio alto, o sea, está hecho para tomadores de decisiones, gente con rango alto, podríamos decir, en la organización. Entonces veamos una definición que es la que nos propone el profesor Luis Joyanes en su libro. En realidad no la propone, la presenta porque está tomado del Instituto de Data Warehousing, de estos almacenes de datos que usa la inteligencia de negocio, y vamos a decir que Business Intelligence se refiere al proceso, es algo continuo, de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acciones para crear ventaja competitiva del negocio. Fíjense que cuando habla de convertir datos en conocimiento, eso es como tema nuestro, ¿no? Como informático, ahí estamos nosotros. Pero tomar el conocimiento, transformarlo en acciones para crear ventajas competitivas, eso es algo que es propio de los administradores de empresas o ingenieros comerciales. Entonces, vamos a ver una secuencia lógica que empieza con datos, obviamente. Aquí hablamos de base de datos, por cierto, Datamar, Data Warehouse, que ya lo comentamos, ETL, que es el proceso de carga, distintas herramientas para eso y herramientas de integración. La herramienta que vamos a usar en la parte práctica es Power BI, que es una herramienta de Microsoft, que ha tenido mucho éxito y se ha consolidado. Van a ver cuando la usemos, van a ver por qué es muy útil. Entonces, si queremos tomar decisiones, queremos que las personas de nivel medio alto tomen buenas decisiones, hay que presentarles los datos. Y tenemos herramientas de reportería, si se traducido en castellano, o reporting tools, como aparece ahí, dashboard, que es un conjunto de indicadores como la imagen que aparece ahí, reportes estáticos, reportes mobile, o sea, para celulares, típicos alertas, cuando pasa algo, llega el aviso al celular, y cubos OLAP, que ya vamos a trabajar más adelante con ellos. A partir de esta presentación de datos se puede generar conocimiento sobre los datos y aquí viene el rol del tomador de decisiones a partir de todo esto que hemos ido desarrollando. Nosotros, como informáticos, estamos en todo el ciclo, pero más fuertemente en agregar y presentar datos, de tal manera que los tomadores de decisiones puedan generar su conocimiento. Ahí aparece la minería de datos. ¿Por qué dice agregar contexto a para crear información? Porque el contexto tiene que ver con la regla de negocio. Yo puedo mostrar el promedio de tal cosa, eh, la venta creció un 4%, y alguien puede decir, oye, pero es muy poco. No, en este contexto, con esta regla de negocio que estamos trabajando, 4% es muchísimo. Lo normal es 0,5, estoy inventando. Entonces el contexto de la regla de negocio son fundamentales. Y para tomar decisiones, y la idea es que estas decisiones estén basadas en hechos y sean guiadas, apoyadas por los datos, data driven, o sea, guiadas por los datos. Ese es el concepto que vamos a ocupar de inteligencia de negocio, es decir, un proceso para convertir los datos, base de datos, en conocimiento, conocimiento en acciones. ¿Para qué? Para crear ventaja competitiva
genéricamente para tomar buenas decisiones, que la organización se desarrolle o al menos que se mantenga. Y acá tenemos otra mirada de la pirámide organizacional, donde vamos viendo las distintas herramientas. Fíjense que a nivel operativo, el base de la pirámide, como siempre digo, la base de la pirámide es fundamental. Si lo operativo no funciona, nada para arriba va a funcionar, ¿sí? Acordemos que la estrategia viene de un concepto militar, estrategos, quiere decir general victorioso, y bueno, lamentablemente siempre hay guerra, en este momento ya lleva bastante más de un año y parece que le queda mucho todavía, la guerra Rusia-Ucrania. Me imagino que todos lo hemos escuchado y sabemos al respecto. Bueno, para que un general sea victorioso necesita la parte operativa, y la parte operativa en el caso de una guerra tiene que ver con todo el apoyo logístico. Si el apoyo logístico no funciona, es decir, si los vehículos no tienen combustible, si no tienen balas para los cañones o misiles o lo que sea, entonces nada de lo otro va a funcionar. Así que llevándolo a un terreno civil, podríamos decir, aquí hablamos de que a nivel de operaciones o de operaciones haya reportes clarísimos y que estos estén integrados con hojas electrónicas o con planillas de cálculo, como queramos llamarlo. Luego, si avanzamos un poco más en la pirámide organizacional, llegamos al nivel táctico, y aquí encontramos herramientas de consulta OLAP, que es esto que decíamos que es procesamiento analítico en línea, que permite entender lo que está sucediendo. Analizar es entender. ¿Qué encontramos aquí? Gerencia media y analistas de información. O sea, dependiendo de la situación, una gerencia media puede mover cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de información, pero básicamente de eso estamos hablando. Y luego llegamos a nivel estratégico, acuérdense que Business Intelligence o inteligencia de negocio aparece el nivel táctico hacia arriba, en la parte alta al nivel táctico, y llegamos al nivel estratégico, aquí estamos hablando de la gerencia general, directorio, etcétera. En el caso de un país sería el presidente de la República, nivel táctico alto serían los ministros probablemente. Entonces, como estamos viendo, según el nivel de la pirámide organizacional, son las herramientas. Entonces, en la alta gerencia o nivel estratégico, acordemos que en la mirada estratégica se refiere a cubrir toda la organización a largo plazo, son menos decisiones en cantidad, pero son más decisiones más complejas, y los datos que se usan no son tan al detalle, sino más bien integrativos, integradores. Eh, los errores también a nivel estratégico se pagan muy, muy caro, pueden significar incluso la desaparición de la organización. ¿Qué herramientas proporcionamos acá? Dashboard, que es este conjunto de indicadores, vamos a ver más adelante cómo se crean, y el Balance Scorecard o cuadro mando integral, que es lo que yo comentaba, que hace unos años he visto que se incluye poco en cursos universitarios, educación superior, respecto a los temas. O sea, el cuadro mando integral o Balance Scorecard no se incluye tanto. Nosotros lo vamos a presentar en este curso para que se conozca y se vea cómo se puede aplicar. Acá tenemos lo que yo mencionaba hace un rato. Aquí tenemos como la arquitectura de la inteligencia de negocio o Business Intelligence, la fuente, por cierto, del libro de Lucio Llanes Aguilar. Y si lo miramos de izquierda a derecha, vemos fuentes de datos. Y aquí tenemos los RP o los paquetes para administrar las empresas, SAP, el típico ejemplo, Dynamic 365, otro ejemplo de ERP, los CRM, que son paquetes de software para administrar la relación con los clientes, los SCM, Supply Chain Management, administración de la cadena de abastecimiento, típico en los supermercados o negocios como grandes ferreterías como Home Center, los datos históricos, que son los que hemos ido acumulando durante los años que nuestra organización existe, datos de máquina que se capturan de distintas fuentes, eh, puede ser movimientos de vehículos, o muchas cosas. Datos de audio y video también hay que considerarlo. Datos externos, que sea un indicador económico, el valor del dólar, ese tipo de temas. Y datos web, obviamente recibidos de nuestra web. Los integramos y mediante el ETL, fíjense, podemos alimentar varios componentes. El más evidente está al centro, que es el Data Warehouse.
El Data Warehouse se puede cargar a través de un proceso de extracción, transformación y carga, ETL, pero también, fíjense, Cluster, Hadoop y Spark. Eso se refiere a una arquitectura de Big Data. Así que nosotros también podríamos estar cargando permanentemente datos en la lógica de Big Data. ¿Por qué aparece con una arquitectura distinta o con una tecnología distinta? Porque Big Data tiene que ver con un volumen de datos que se actualiza tan rápido y se necesita procesar de tal forma que la arquitectura tradicional no es capaz. Por tanto, se necesita una arquitectura distinta. Y un ejemplo de ella es Hadoop y Spark. ¿Sí? El Data Warehouse, como dijimos, es el almacén de datos, alimenta al Data Mart. Esto no siempre es así. A veces la carga puede ir directamente al Data Mart. Se muestran dos Data Mart, pueden ser varios. Y fíjense que a través de las plataformas de analítica se puede procesar datos para enriquecer el Data Warehouse. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Las aplicaciones tecnológicas, los usuarios casuales, que tienen acceso a este tipo de consulta o información en casos muy específicos, pero también hay consultas estándar, informe, cuadro de mando integral, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería para los usuarios casuales. Para los usuarios avanzados, con personas con más necesidad de procesamiento de análisis, tenemos OLAP, procesamiento analítico en línea, que ya hemos comentado y mencionado, la minería de datos, informes, por cierto, consulta, bot y chatbot para obtener esta información. ¿Y qué es lo que queremos? ¿O para qué queremos esta información? Para tomar decisiones estratégicas y decisiones tácticas de alto nivel. Esa es la mirada, ese es el sentido de Business Intelligence. Nosotros como informáticos somos responsables de todo este proceso, de proporcionar los datos, la arquitectura tecnológica, también la capacitación, etcétera. ¿Para qué? Para que los tomadores de decisiones puedan hacer su trabajo, entender lo que ocurre y poder proyectar la organización y darse cuenta, por ejemplo, mediante alertas, que está ocurriendo algo que no va dentro de lo planificado y que hay que ajustarlo, mejorarlo, corregirlo. Ese es el sentido del Business Intelligence. Los Data Mart, Data Warehouse se construyen a partir de preguntas de gestión, ya lo veremos en el próximo video, pero quería en esta primera ocasión dejar claro para dónde va, de qué se trata Business Intelligence, y si se dan cuenta, es o está en la esencia de lo que los informáticos tenemos que aportar a la organización. Esto es, herramientas tecnológicas para que las personas que toman decisiones tengan la información correcta, precisa, en el momento que se necesita, y que de esa manera las decisiones estratégicas y tácticas de alto nivel tengan sentido, sean correctas y la organización progrese, avance y le vaya bien. Eso es lo que nosotros queremos lograr como informáticos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Les recuerdo que no olviden suscribirse, darle a la campanita. Normalmente publicamos los contenidos semanales los lunes. Darle like, muy importante para que se difunda nuestro contenido. Compartirlo y hacer comentarios respecto a lo que estamos publicando. De esa manera lo podemos difundir y este material llega a otras personas, no solo dentro de la comunidad, sino también a otros usuarios de YouTube en este caso. Eso respecto al canal, pero también está la comunidad como tal, como dice ahí, www.gestionenti.com. Se suscriben, van a tener derecho a una cierta cantidad de puntos, con eso pueden descargar material gratuito o bajar el precio de algún material o contenido que se vende en la comunidad. Eso sería todo por este primer video. No te olvides de los que vienen más adelante, y solamente recordar que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión, que en este caso es el segundo capítulo de nuestro curso de inteligencia de negocios o Business Intelligence aplicado. Muchas gracias.